Antes de que quite el video te diré una palabra que va a resonar contigo si eres artista 3D y es retopología. Hacer retopología después de esculpir puede sentirse como realmente armar un rompecabezas sin bordes, pero realmente no tiene que ser así. La mayoría oye este proceso de la retopología porque no tiene ningún método claro. En este video voy a mostrarte paso a paso cómo hacer retopología en Blender correctamente, desde el caos que puede ser realmente la escultura hasta llevar propiamente un modelo súper optimizado y listo para producciones de animación o videojuegos. Y de hecho, si quieres practicar lo aprendido en este video, te dejaré algunos ejercicios básicos en mi membresía exclusiva de miembros, donde estaré compartiendo información y ejercicios para que puedas dominar este proceso con tus propias manos. Y si alguna vez has esculpido algo súper increíble, este es el video correcto y el momento correcto para llevar ese proyecto que tanto quieres a un proyecto de animación o incluso de videojuegos. Sin antes, te quiero hacer una recomendación bastante especial. Encontrar la herramienta de inteligencia artificial adecuada puede ser bastante abrumador, hay miles de opciones, páginas interminables y casi siempre terminas topándote con un muro de pago. Pero, ¿y si existiera un solo lugar donde pudieras descubrir y comparar y usar herramientas de inteligencia artificial de manera gratuita? Pues en este caso es Toolify. Toolify es el directorio más grande de herramientas de inteligencias artificiales gratuitas que hay en internet, con más de 26.000 herramientas en diversas categorías y actualizado diario con los últimos lanzamientos. Toolify es tu centro definitivo para explorar todo lo que la inteligencia artificial puede ofrecer. Ahora, con la nueva interfaz de Toolify, encontrar herramientas de IA es mucho más fácil que nunca. La gran novedad es que Toolify ahora te muestra de forma clara los límites gratuitos de cada herramienta justo al frente. Eso significa que ya no tendrás que adivinar ni perder el tiempo. Podrás ver de inmediato cuántos usos gratuitos incluye cada herramienta, ya sea 10.000 palabras al mes, 20 generaciones de imágenes o consultas ilimitadas. Esta función te permite comparar herramientas lado a lado y elegir la mejor que se adapte a tu proyecto. No importa si eres artista 3D, creador, programador, emprendedor o simplemente alguien curioso por la inteligencia artificial, Toolify tiene categorías para todos, desde 3D, escritura, programación, música, diseño, edición de imágenes, productividad y mucho más. En lugar de pasar horas buscando y solo navegando por internet buscando herramientas de IA, puedes acá buscarlo por filtros y por caso de uso y descubrir herramientas que pueden ser bastante útiles para tus proyectos. Si quieres aprovechar al máximo el poder de la inteligencia artificial sin costos ocultos, entra ahora a Toolify y explora y compara y empieza a crear hoy mismo de manera gratuita con las herramientas que nos recomienda Toolify. El link de esta herramienta estará acá mismo en la descripción y quisiera agradecer a Toolify AI por patrocinar este video. Ahora sí, sin más, sigamos. Ahora tú te preguntarás, ¿y cuándo y por qué hacer retopología para nuestros modelos 3D? Pues desglosemos primeramente qué es la retopología en términos más simples. Imagina que esculpes una figura en arcilla digital. Puede ser un personaje, una criatura, lo que realmente sea. Cuando termines el modelo se ve súper genial, tiene muchos detalles, pero realmente hay un problema. El modelo tiene demasiados polígonos, es pesado, difícil de animar y no se puede usar ni para videojuegos ni para animación. O sea, realmente queda inútil ahí el modelo. Y acá es donde entra propiamente el concepto de la retopología, que básicamente es redibujar la malla que ya tenemos base de nuestro modelo de una forma más limpia y organizada y con la menor cantidad de polígonos o carga poligonal, y esto sin perder la forma original. Por eso puede ser un proceso bastante tedioso. Es básicamente como hacerle un traje nuevo al modelo, hecho a la medida y bien cosido, que sí se puede animar, mover, renderizar y llevar a producciones donde se requiere el modelo optimizado. Retopología es igual literalmente a la versión más limpia y optimizada del modelo 3D. Ahora veamos un aspecto muy importante y es las mallas High Poly y Low Poly. ¿Qué es esto o por qué se menciona bastante en la retopología? Pues cuando tenemos una malla High Poly estamos hablando de una alta densidad poligonal, o sea, un modelo con muchos polígonos. Esculturas que tienen millones de polígonos se ven súper geniales, pueden utilizarse para impresión 3D, pero son imposibles de animar en, por ejemplo, motores en tiempo real, ya sea como un Real Engine, Marmoset o directamente otros como Eevee en Blender. Ahora, hablando de un Real Engine y Blender, estos dos programas tienen algo muy característico
y son bastante demandados en la industria del 3D, no solo por su facilidad, sino porque son programas que se utilizan para proyectos de alto nivel, como para videojuegos, animaciones y producciones. Y aquí viene la noticia: estoy creando un curso completo donde aprenderás desde cero a modelar, texturizar, hacer bakes, dominar la interfaz de Blender y, lo más importante, llevar tu modelo directamente a un proyecto real en Unreal Engine. El curso ya casi está terminado, aproximadamente está al 80%, y quiero que seas de los primeros en acceder. Si quieres un descuento exclusivo y enterarte apenas lo lance y tener acceso anticipado, en la descripción te dejo un link para que puedas dejar tu correo y entres a la lista de espera. Créeme, este curso te abrirá muchas puertas y es perfecto para dar tus primeros pasos en Blender y en la creación propiamente de modelos 3D para videojuegos. Ahora sí, sigamos con el video. El concepto de low poly es básicamente un modelo con pocos polígonos. Estos polígonos están optimizados para que tengan una buena topología, para que el modelo sea más ligero y eficiente, y estos ya son ideales para animación, render o incluso integración a motores de videojuegos. Ahora, ¿qué va con esto de high poly y low poly? Pues la idea es que nosotros podamos utilizar un modelo high poly, o sea, con muchos polígonos, como referencia para proyectar los detalles de ese modelo high a un modelo low. O sea, eso quiere decir que vamos a proyectar mediante una técnica llamada baking, proyectar todos estos detalles súper finos, puede ser como arrugas, pero no propiamente en forma de un modelo, sino en texturas. Ahora, ¿cuándo es necesaria la retopología en proyectos 3D? Puede ser en esculturas de personajes o criaturas. Realmente esto se utiliza demasiado para el tema de videojuegos o animación. Las mallas de escultura no tienen, digamos, un orden súper específico. Por ejemplo, en Blender o en ZBrush encontramos el Auto Remeasure, pero realmente funcionan, sí, para generar una topología súper limpia, pero realmente a la hora de animar directamente vamos a encontrar muchos problemas con el Edge Flow, que ya luego miraremos qué es este concepto. El segundo sería modelos obviamente optimizados para videojuegos. Obviamente, cuando estás trabajando con un motor de videojuegos necesitas que los modelos en general todo esté muy bien optimizado para que la escena o directamente el videojuego no sea tan pesado. Y la tercera razón para hacer retopología es para producciones directamente de animación, para que el personaje se pueda deformar correctamente con huesos o básicamente su rigging. La topología debe seguir la anatomía propiamente del cuerpo y respetar los loops. Por ejemplo, los loops de la cara, para que, por ejemplo, cuando el modelo sonría se pueda pues deformar bien, ¿no? Asimismo, por ejemplo, las manos o los codos. Directamente esto es un proceso que se hace en retopología. O sea, en retopología me refiero a que esto esté de manera optimizada a la hora de colocarle un hueso, una estructura para que se pueda animar. Ahora, un aspecto que realmente, si eres artista 3D freelance, te van a pedir mucho, y es el poly count. El poly count lo que quiere decir básicamente la cantidad de polígonos que debe tener tu modelo. Obviamente menos es mejor, pero pues de igual manera vamos a sacrificar mucha calidad hasta tener un modelo algo como esto. Y realmente no queremos eso si estamos hablando para un videojuego o una producción, pero lo importante es que nuestro modelo mantenga la silueta con un poly count ya establecido, un poly count bajo, pero que no sacrifique pues la calidad propiamente de nuestro personaje. Y ahora, antes de que te aburras con todos estos conceptos, hay algo que de hecho me costó saberlo mucho cuando empecé en el 3D, y es: no, los triángulos son malos, Dios mío, los triángulos. Pero realmente no son malos. Bueno, en gran medida no. Por ejemplo, si estamos hablando de los motores de videojuegos, en realidad los motores de videojuegos siempre convierten todo en triángulos, así que ya empezando por eso ya no son malos. No, mentiras. Lo importante es no abusar de ellos. Realmente son muy buenos para sostener áreas perfectamente en nuestro modelo, áreas que, ojo, no se van a deformar. Si no se van a deformar, perfectamente puede haber un triángulo ahí, pero si se deforma, sí vamos a tener problemas serios a la hora, de ejemplo, de animar. Los triángulos se pueden utilizar en zonas planas, zonas estáticas, por esa parte no hay problema. Ahora, lo que sí realmente representa un problema total son estos amiguitos de acá, los endgons. Son básicamente una cara con más de 4 lados. La verdad suena hasta loco, pero puede causar de verdad errores fatales a la hora de renderizar,
editar, hacer el baking, el mapeado V. Realmente es el peor enemigo que realmente debemos tener a la hora de hacer retopología y evitarlos totalmente. Lo que debemos hacer es mantener nuestra malla en quads, en cuadrados o en su defecto en triángulos, pero solo cuando sea necesario utilizar triángulos. Y acá los quads sí realmente debemos eliminarlos a toda costa. Lo primero, importante, asegurarnos que nuestro modelo esté totalmente limpio, sin geometría suelta o interna innecesaria y a una escala pues realista, ¿no? La idea es que podamos manejar esto de una manera correcta y lo más importante, que nuestro modelo esté en una pose relajada. Puede ser esta como tipo A pose o T-pose, pero lo importante es que no lo tengamos posado aún, sino que lo tengamos en una pose que se nos facilite hacer la retopología. Y por último, si nosotros por ejemplo tenemos modificadores como de subdivisión o de mirror, la idea es aplicarlos antes de hacer la retopología, ¿vale? Todo lo que sea modificadores, aplicarlos o congelarlos directamente. Ahora, Blender dispone de muchas herramientas para generar retopología de manera optimizada, desde add-ons hasta diferentes funcionalidades que expanden un poco directamente la retopología en Blender. Una de las más famosas es Quad Remeasure, que te permite hacer retopología como esta de manera automática, de hecho sin hacerla manual, y obviamente esto es útil para objetos que no requieren de un edge flow directamente, sino pues de una buena retopología. Es un add-on muy parecido a lo que tendríamos de retopología automática, ejemplo en ZBrush, entonces funciona directamente para ese workflow, pero en este caso para nuestro video no lo vamos a utilizar, pero sí me gustaría mostrarle qué alternativas hay. Otra herramienta que también está sonando mucho en temas de retopología en Blender es OK Topo Remeasure, que es una herramienta específicamente para retopología de cabezas. Ideal de esta herramienta es que lo podemos configurar en base a cualquier tipo de personaje y la ventaja es que lo genera de una manera casi perfecta y automática. Un add-on que sinceramente me parece genial, que si les gustaría un video probando este add-on, dando mis conclusiones si es bueno o no, pero por el momento en lo que vemos por video vemos un workflow mucho más rápido directamente para hacer retopología de cabezas de manera automática y limpia. Otra herramienta para hacer retopología también es RetopoFlow. Esta herramienta ha dominado gran parte de la retopología en Blender, ya que nos provee herramientas a la hora de hacer retopología manual de una manera más precisa y más sencilla e incluso más fácil, y en su workflow también nos puede ahorrar mucho tiempo que propiamente herramientas nativas de Blender. Si ustedes quieren descargar este add-on para uso de educación, lo pueden encontrar directamente por ejemplo acá en la página de GitHub, donde pues tienen una licencia para estudiantes y profesores que quieran aprender a usar este add-on. Y por último, el que vamos a estar utilizando, que es totalmente gratuito y que los podemos descargar sin ningún tipo de licencia directamente, es Polycult. Polycult propiamente es como un retopoflow con unas herramientas que nos provee directamente para hacer retopología de manera manual, y es una herramienta que nos provee propiamente la página de Blender Stations. Para instalarlo es muy sencillo, vamos a darle donde dice Get Add-on, arrastramos esto directamente a nuestro proyecto de Blender, en este caso acá, y pues acá se nos instalará. En este caso me dice que yo ya lo tengo instalado, y para verificar nos vamos acá a Edit, Preference, buscamos acá en Get Stations. En el caso que ustedes no lo puedan instalar de esa manera, también lo pueden instalar desde acá, desde Get Stations, y buscan Polycult. Acá de igual manera les aparecerá instalar. Ya cuando una vez lo tengan instalado, para edificar se van a Add-ons y Polycult, y acá miren que ya está como tal instalado. Aquí tenemos diferentes opciones de preferencia que no vamos a tocar. Lo único es irnos acá a temas para que esto resalte mejor. Vamos acá donde dice temas, especialmente donde dice 3D Viewport, acá donde dice Face Retopology vamos a aumentar un poco más la saturación y el alfa dejarlo en 0.4 más o menos en este valor. Y listo, aquí yo tengo un modelo de prueba bastante sencillito, nada del otro mundo. Y para empezar a hacer retopología con Polycult vamos a primeramente necesitar un plan. Entonces vamos primeramente a seleccionar nuestro modelo, vamos a primeramente a crear un plano, ¿sí? Creamos un plano y yo recomiendo acá en MatCat cambiarlo a, puede ser alguno de estos colores. En este caso lo voy a dejar de color negro para que podamos ver bien. Y una vez teniendo nuestro plano, vamos a entrar al Edit Mode con Tab, y acá en las opciones de Mesh Edit Mode vamos a activar la opción de retopología para que podamos ver bien nuestro plano. Y una vez ya teniéndolo, miren que acá en el Edit Mode se nos activa directamente la opción de Polycult, o ya está esa opción. Entonces simplemente voy a eliminar ese plano con suprimir o X, y ahí ya lo eliminé. Y miren que acá yo ya dándole clic propiamente a nuestro modelo voy a empezar
a hacer retopología. Ya aquí yo ya puedo empezar a construir los quads. ¿Qué herramientas encontramos? Si ustedes quieren ver todas las herramientas, se van acá donde dice Tool y aquí van a encontrar todas las opciones que tiene esta herramienta. Propiamente vamos a manejarla con atajos, entonces voy a activar un momento el screencast para que ustedes puedan ver los movimientos que estoy haciendo directamente acá. Utilizarlo es demasiado sencillo. Primeramente, si damos AA, podemos seleccionar toda la malla que estamos creando con AA y con clic vamos a poder ir dibujando los quads. Eso primeramente. Segundo, si yo doy shift a lo que vendría a ser un edge, miren que automáticamente se nos va a crear caras de una forma automática. Ahora, si yo quiero, ejemplo, suavizar esto de acá, simplemente con shift, ¿sí? Se nos abre como una especie de brush y acá miren que yo con clic sostenido voy a tratar de, ejemplo, de suavizarlo. Miren que ahí estoy suavizando. Esto es propiamente cuando tengamos mucha retopología o muchas mallas así desorganizadas y queremos darle un toque más suavizado, con shift podemos hacerlo. Ahora, para crear como esta especie de loft cuts lo hacemos con control y miren que lo hace de una manera eficaz y rápida. Acá podemos ir creando con control Z, deshacemos los cambios. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, crear algo muy específico en vez de un loft cut, acá miren que me aparece un punto y yo si lo selecciono y le doy acá doble clic, ya tenemos ahí como esa herramienta tipo cuchillo, ¿no? Miren, yo puedo ir cortando todo esto acá de una manera eficaz y ya tenemos eso, esa parte de ahí. Ahora, si yo quiero, ejemplo, que esto tenga un snap con el de acá abajo, simplemente con el clic arrastro y lo muevo y miren que acá ya hace un snap. De esa manera nosotros podemos crear patrones mucho más rápido y fáciles con estas herramientas. Ahora, si yo quiero, ejemplo, eliminar una cara, simplemente voy a mantener clic sostenido hasta que se pone en rojo y miren que acá se elimina. Y lo mismo aplica para cualquier cosa, un edge, un vertex, por ejemplo. Miren que aquí yo puedo ir eliminando con tan solo ir manteniendo el clic. Y con eso ya sinceramente tenemos ya un gran campo para empezar. Hay otras herramientas que nos pueden ayudar también a facilitar esa rapidez. Por ejemplo, si damos clic mantenido acá, vamos a ver diferentes herramientas que nos da Polycube. Por ejemplo, una de ellas que nos va a servir mucho es esta que dice Edge Loop, para crear unos Edge Loops bastante rápidos. Miren, aquí esta línea se me pone de este color amarillo y desde acá yo puedo ir creando Edge Loops, ¿no? De una manera muy rápida y sencilla. Básicamente esas son las herramientas. Tenemos otras que pues son las que acabé de mencionar, como generar un lockwood, el cuchillo para cortar, que lo hacemos propiamente seleccionando una parte que queremos en específico, y entre otras. Realmente todas son las que vimos, los atajos. La única es esta de eliminar, que podemos eliminar mucho más rápido y ya, y todo realmente pues está en los atajos que acabé de dar. Ahora que ya sabemos cómo funcionan estas herramientas y cómo hacer retopología con Polycube, vamos a empezar siguiendo este método de 4 pasos. En este caso usaré Polycube y herramientas nativas de Blender. Vamos con el paso 1, que es marcar zonas de deformación o los edge loops base. Para que hagamos un correcto procedimiento de esto, es ideal tener un board de referencias de cómo funciona esta topología, cuáles son los edge loops principales. Es por eso que he creado un board completo de referencias que pueden utilizar si sus personajes son estilizados o realistas. Esto está disponible junto con los ejercicios prácticos que mencionaba al principio. Lo que podemos hacer es empezar a rayar nuestro modelo para identificar estos loops de deformación. Lo que quiere utilizar la herramienta de anotar. No hace falta dibujarlo perfectamente, pero sí nos sirve como para tener una base de lo que vendría a ser estos loops de deformación. Como vemos acá, el loop del ojo, el loop que abarcaría también la visión del ojo, lo que vendría a ser la parte nasal también y de la boca. Ya teniendo esto, ya tenemos una base bastante sólida para empezar a hacer la retopología. Les recomiendo bajar la opacidad del trazo, lo hacen acá y la bajan desde acá. Pueden cambiar esto a un matcat más clarito. En este caso estoy utilizando este de acá. Vamos a generar nuestro plano que esté totalmente alineado en el centro para generar bien el mirror. Recuerden que vamos también a hacer la simetría de la cara. Entramos al Edit Mode, alineamos la cara sin antes añadir propiamente el mirror. Recuerden añadir el mirror y activar la opción de clipping. Y miren que acá ya se nos replica de una manera sencilla lo que estamos haciendo del otro lado. Y ahora sí vamos a empezar. Y bueno, lo que estamos aquí haciendo como tal es extruir estos vértices para luego escalarlos directamente y generar el loop del ojo más rápido. Luego de esto pues procedo a organizarlos un poco. Siempre es importante organizarlos y así de esa manera o de ese mismo método vamos a hacerlo para el labio, también extruyendo y luego escalando o extruyendo
para luego organizarlo de una manera mucho más fácil. Esto es un método bastante rápido que podemos seguir para crear estos loops principales. Ahora, si ustedes quieren hacer estos loops de acá de manera más sencilla y en vez de hacerlo manualmente, lo pueden también hacer directamente desde esta herramienta. Miren que aquí trazo esta línea. Y acá en Edge Divide vamos a encontrar cuánto se va a dividir para crear esa línea, ¿no? Entonces miren que, por ejemplo, ahí está en 7, voy a dejarlo en 8. Y ahora simplemente vamos a trazar lo faltante. Y miren que ya, acá ya lo tenemos, ¿no? Y miren que acá podemos también dividir si queremos hacer una división. La ventaja de esto es que ya está totalmente configurado para que simplemente nosotros vayamos rellenando, ¿no? En este caso yo lo hice para esta parte de acá, simplemente tracé el loop y ya. Y ahora, usando el mismo método que les acabé de enseñar, podemos seguirlo utilizando para generar estos loops principales, que en este caso acabé de hacer del visor, y esta parte que también es importante, que nos sirve para conectar los demás loops. Asimismo, es bueno mantenerlo organizado, más o menos de un mismo tamaño, para que lo podamos conectar. Y acá estoy utilizando la opción de Loop Tools, es un nodo de Blender, que podemos utilizar la opción de Relax para relajar un poco la malla. Esto nos facilita mucho para que la malla no esté tan rígida y la podemos conectar de una manera correcta a la hora de generar estos loops. Acá estoy trazando básicamente el loop de la mitad de la cabeza para luego conectarlo, y acá organizo un poco en general todo, dándole acá con el Loop Tools el Relax para que se relaje. Para la oreja es muy sencillo, simplemente aplico el mismo método del ojo o del labio, que es extruyendo y rodeando esa forma principal y creando esa forma de la oreja. Y bueno chicos, esto vendría a ser básicamente los loops principales. Si nos damos cuenta, mayoritariamente se marcan acá de diferente color. Lo único que quedaría sería rellenar, así que pues vamos a empezar a rellenar. Ahora, para esta parte lo único que nos queda es rellenar básicamente los loops principales que ya hicimos. En este caso estoy haciendo toda la parte media, ya que es más fácil, empezando primeramente también por la nariz, creando acá algunos quads para identificar la parte media e ir conectando todo, especialmente estos loops principales como los del labio o los ojos. Y bueno, antes de seguir con el timelapse, les quiero dar un consejo y tal vez a la hora de encontrar errores como este. Miren que acá tenemos la parte visor, ¿sí? Miren que acá podemos crear como tal un loop-cut bastante congruente, pero miren que acá ya tenemos un problema. El loop-cut que genero, si en su caso quisiera añadir detalle, también me está recortando esto y nos puede generar muchos problemas. Si a ustedes les llega a pasar eso, es por la organización de los loops principales que tienen acá, básicamente la parte que rodea el ojo. Para solucionarlo es muy sencillo, lo que recomiendo es eliminar la parte del visor. Con control y shift estoy eliminando y ya tendría nuevamente este loop principal, y en base a ese es que voy a hacer las instrucciones para que los próximos me los genere congruente al principal, como lo están viendo en la parte de la izquierda. Y la explicación de esto realmente es muy sencilla, y es: siempre debemos tener exactamente la misma cantidad de vértices, tanto como de arriba tanto como de abajo. Si se fijan, aquí tengo alrededor de 9 vértices, y si selecciono por ejemplo la parte de abajo, más o menos hasta donde llega, también tengo exactamente la misma cantidad de 9 vértices, y esto pues ya forma un loop directamente y es más fácil reconocer a Blender, y para Blender esto lo interpreta que ya en su loop, y podemos crear cosas como esto para añadir más detalle como lo vemos acá. Es por eso que se marcan de ese color. Ahora, para solucionarlo, muy sencillo, simplemente lo que tenemos que hacer es ir propiamente a nuestros edge, extruirlos, escalarlos, y de esa manera ya los tenemos. Ahora lo único sería conectarlos. Por ejemplo, yo puedo crear más, mover tal vez este un poco más hacia acá, este tal vez un poco hacia acá, y ya lo único que nos quedaría vendría a ser conectarlos directamente a nuestra parte principal, como lo vemos acá. Si ustedes quieren, también con la opción de Loop Tools, darle Relax para que se relaje mejor la malla y puedan conectarlos de una manera más fácil. Con Shift podemos darle un Relax para que se relaje un poco más la malla, y de esa manera vamos a ir conectando con los que podemos a esos loops que ya hicimos.
Y miren, ya de esa manera ya los tenemos y la parte visora, por ejemplo, ya vendría a abarcar toda esta parte de acá. Más o menos les debería quedar de esta manera. Y ahora acá lo más importante es seguir rellenando, no perder los loops principales, ir uniendo quads. Acá en este caso estaba haciendo algo innecesario, entonces lo único que hice fue unir esos quads que ya tenía, unirlos directamente hasta la parte de la frente y ya tendría eso de una manera más limpia. El consejo que les puedo dar es siempre mantener unos quads amplios, que sean grandes, no tan pequeños. De esa manera a la hora de subdividir va a ser mucho más fácil y va a ser incluso más fácil conectarlos después. En este caso aquí estoy terminando de rellenar un poco la frente. Aquí también veo la necesidad de unir otros y crear acá un loop cut directamente e ir suavizando para ver cómo se ve directamente con el suavizado. Acá sigo conectando también parte del cachete con los otros loops principales que generé desde el principio, y acá lo único que hago es ir conectando estos loops, por ejemplo en la parte nasal y labial. Y por ejemplo acá también hago casi lo mismo que hice en la frente, fue unir algunos quads innecesarios e ir suavizando. Ya para este apartado sigo conectando ya la parte labial, ir rellenando estos apartados, ir acomodando también en base a la topología de referencia. Y ahora para los labios es muy sencillo, lo único que vamos a hacer es extruir y prácticamente crear la forma más básica de los labios. En este caso acá yo seleccioné todas estas partes de acá, las extruí y las fui conectando una por una y acomodándolas. Luego eliminé esto porque era innecesario y aquí empecé a darle forma más al labio con estos loops principales. Luego añadí unos loop cuts para añadirle un poco más de detalle y que se viera bien. Ahora para la parte de la nariz lo que les recomiendo es rodearla directamente como lo estoy haciendo acá en este flujo de quads, para luego añadir este loop de aquí y conectarlo directamente a esa parte. Y realmente es sencillo, lo único que debemos es ir conectando todo de una manera eficiente, y si hay que crear cortes los creamos, no se preocupen por eso. Realmente aquí lo que estoy haciendo es crear algunos cortes que me faciliten poder conectar estos quads de una manera organizada, pero lo importante es nunca perder estos loops que creamos al principio. Les recomiendo mucho también suavizar para que todo se mantenga en su forma. Y acá por parte de la nariz vamos a seguir creando estos quads, irlo rellenando, y como decía anteriormente vamos a tratar de rodear toda esta parte de la nariz para luego crear lo que vendría a ser la especie de cavidad que tiene pues la fosa nasal. Y acá lo que estamos haciendo es ya crear acá un corte, seleccionar toda esa parte de la fosa y extruirla hacia adentro y crear lo que vendría a ser la fosa. Acá lo que utilizo es una herramienta que me permite generar un grid. Esta se llama Grid Fill. Es una herramienta genial para rellenar huecos de esta manera, y acá lo que hago es añadir otro loop cut para mantener un poco esa figura de la cavidad. Lo único es seguir rellenando como lo hemos visto acá, generando quads de una manera organizada y coherente. Algunas veces tendremos que eliminar otras caras para poderlas conectar o crear otros cortes, así que de esa manera vamos a ir conectando todos los loops esenciales. Acá lo que hago es verificar todo, que todo esté en orden, y con esta herramienta de Polycute Edge Loop me permite crear una extrusión directamente en todo el loop, y con eso ahorro un poco de tiempo. Acá lo que hago es crear algunos quads adicionales para poder conectar la parte de la oreja, y así es sencillo, poco a poco vamos rellenando. La idea es que todo tenga un orden y lo podamos hacer de una manera tranquila. Sé que la retopología puede ser un reto, pero miren que con paciencia podemos irlo logrando. En este caso lo que estamos viendo acá es cómo extruyo la parte de atrás de la cabeza para poderlo conectar con la parte lateral. De igual manera hay veces que necesito crear algunos cortes para poderlas conectar, entonces los creo, y luego de esto importante siempre suavizar. Por ejemplo acá necesito crear un corte más o menos a mitad de la cabeza para poder conectar esos quads ahí adicionales, y lo que queda es refinar. Con Shift recuerden que podemos ir suavizando, o si no con la opción de Loop Tools Relax. En este caso recomiendo utilizar Shift, ya que funciona como una brocha y podemos ir suavizando todo. De igual manera he hecho un vistazo a todo para que todo esté bien, irlo suavizando. La malla es importante,
y con eso nos damos cuenta también que partes podemos quitar o simplemente hay que suavizar para que tenga su espacio correcto. Cuando utilizamos el modificador mirror siempre nos quedan como estas partes un poco separadas, simplemente hay que unirlas y ya, no hay problema, e ir acomodando todo. Acá estoy creando la parte de la nuca, conectando los quads que había creado anteriormente con la parte de atrás de la cabeza y simplemente voy conectando y voy refinando todo lo que voy haciendo. Con eso pues aprovecho también a ahorrar tiempo y ir refinando todo el modelo. Ahora lo que nos queda es la parte de la oreja. Para la oreja va a ser muy sencillo, voy a rodear prácticamente toda la oreja con estos quads, muy similar a lo que hicimos con el ojo o con los labios o también con la nariz, para luego crear un loop interno que nos permite rellenar mejor la parte interna de nuestra oreja. Acá extruyo estos vértices, los voy conectando de una manera sencilla y luego voy conectando también para la parte de atrás, tratando de que quede separada la parte delantera con la parte de atrás. Voy conectando también al loop que había creado anteriormente, ese loop principal. Y acá voy conectando ya la parte trasera y organizando un poco también los quads. Trato de que quede más o menos esto en el medio para que quede mejor organizado a la hora de conectar estos que estoy generando. Y ahora para la parte trasera voy a seguir creando quads, rodeando también la forma de la oreja. Y acá utilizo nuevamente la herramienta de Polycute Edge Loop para crear este edge bastante rápido y sigo generando quads para poderlos conectar con esta parte de la oreja. Aquí creo un corte para poder conectar bien esta parte y suavizo nuevamente. Y aquí simplemente voy creando quads alrededor de este loop principal y ya voy conectando la parte trasera de la oreja con este loop principal que generé desde el principio. Realmente hacer este tipo de retopología a veces es como un rompecabezas, a veces hay que eliminar piezas para poder conectarlas o crear cortes. En este caso elimino algunas que son innecesarias para luego unir otras o crear algún corte que me facilite la conexión de estos quads. Ahora aquí viene la parte de crear esta especie de loop que va a ser la parte interna de nuestra oreja y nos va a ayudar a conectar todo. Entonces prácticamente rodeo la misma forma que tenía desde el principio, obviamente acomodando y dándole esa forma circular. Y acá lo que hago es extruir para luego con el grid fill rellenar esa parte. Acá con el grid fill modifico un poco y luego de esto recuerden suavizar para que mantenga su forma más natural posible. De igual manera irlo acomodando manualmente también es una opción que podemos utilizar. Y listo, una vez ya terminado con la retopología de nuestra cabeza, lo que sigue es generar esta especie de cuenca que tenemos o hueco, pero sirve para colocar lo que vendría a ser toda la dentadura de nuestro modelo. Para hacerlos muy sencillos, simplemente van a colocar los quads necesarios para completar el loop de la boca y seleccionan ese loop de la boca y lo extruyen hacia adentro. Acá les recomiendo desactivar lo que vendría a ser el modificador de mirror y simplemente extruimos hacia adentro dándole una forma más ovalada. Y luego de esto vamos a extruir dando esta forma como si fuera un pan, no sé. En realidad no sé cómo podría decirle esta forma, pero realmente se genera de esa manera como lo estamos viendo acá. Luego vamos a rellenar esta parte como de esta tapa. Y acá lo que les recomiendo es nuevamente activar el mirror para ver cómo queda en su forma final. Acá lo que estoy haciendo es generar unos cortes para generar como quads directamente y luego irlo suavizando. Lo único sería optimizarlo y para hacerlo lo podríamos hacer directamente desde el Sculpt Mode. Miren que acá yo activo la opción de esculpir y tranquilos, esto no modifica mucho, lo único que hago es suavizar, no modifico nada más. Y acá agrego unos cortes adicionales para que tenga un poco más de geometría. Nuevamente suavizo acá desde la parte de esculpido para darle más forma o con la brocha de grab para darle una forma más ovalada. Y listo, una vez ya culminado con nuestra retopología nos debería quedar así. La verdad es muy sencillo de hacer, simplemente es extruir la parte de acá.
Ahora acá hay un problema y es cuando nosotros vamos a hacer por ejemplo una subdivisión multi-resolution, que es una subdivisión donde podemos controlar los niveles de subdivisión. Miren que cuando lo aplico una subdivisión vemos que se abre acá la boca y pues la verdad esto no es muy intuitivo que digamos, ¿no? Para solucionarlo es muy fácil, simplemente lo que vamos a hacer es seleccionar todo el loop completo de la boca, que es básicamente este del cage, y le damos V. Esto va a crear un rip y va a hacer que se una perfecto con el loop que tenemos, y así cuando nosotros, ejemplo, apliquemos alguna subdivisión como el multi resolution, por ejemplo aquí subdividir, ya no encontramos ese error. Bueno, acá esto es porque pues tengo acá el mirror, pero una vez lo aplique, miren que no tenemos ese error como el de antes. Ahora vamos a generar lo que vendría a ser la parte del hombro. Para la parte del hombro es sencillo, realmente vamos a generar un loop como lo estamos viendo acá en la referencia. Generamos ese loop completo y luego la parte interna la vamos a rellenar. Acá estoy generando ese loop para terminarlo. Generé un poco del relleno de esa cara como interna, o caras internas o quads internos, y listo. Lo único acá que hago es agregar algunos cortes para añadirle un poco más de geometría, resolución, y luego voy suavizando directamente. Luego, ya teniendo esa forma, ya desde ahí podemos partir para el brazo o el codo. Y no olviden siempre suavizar y ir arreglando los detalles necesarios para que quede perfecto. Y ahora, para hacer el codo existen dos métodos. Este es como el más sencillo y menos complicado, pero también enseñaré otro método, y es simplemente haciendo unos cortes como estos, prácticamente seleccionando el área donde va a estar el codo. Y esto también aplica para lo que es las rodillas. Ahí ya tendríamos básicamente un loop completo que lo selecciono acá directamente, y la parte para deformación como tal de partes articuladas. Ahora, para el segundo método es un poco más complejo, pero garantiza una mejor movilidad para partes articuladas, y lo que hago primeramente es crear la forma de este patrón que estamos viendo. Una vez ya lo haya creado, por ejemplo, acá estamos utilizando alrededor de 3 triángulos como para garantizar un poco esa flexibilidad, pero miren que es muy funcional. Aquí estaré mostrando como una animación de cómo se comporta esto, y lo único que hago después de haber creado ese patrón es simplemente conectarlo a las otras partes que ya he creado, como en este caso el brazo. Así que lo pueden intentar. Yo en este caso quise crearlo de manera diferente, y miren que la verdad se ajusta muy bien a lo que vendría a ser el brazo en este caso. Ahora, para las manos es un proceso totalmente distinto, y primeramente te voy a enseñar cómo generar los dedos. Los dedos partimos de figuras como estas. Si nos fijamos, los dedos tienen una particularidad, y es que son casi cilíndricos, en este caso haciendo retopología. Es por eso que utilizamos estas formas, como por ejemplo esta cara de 6 o esta cara de 8, creando algunos cortes para que tenga más resolución, o esta por ejemplo de 10. De esta manera, generando estas caras, a la hora de destruir vamos a crear un cilindro, y de esa manera vamos a hacerlo mucho más fácil e intuitivo generar la parte de los dedos. Pero eso no es todo, y acá existe algo bastante importante, y es la simplificación de topología. Sé que en algún momento ustedes han visto esas imágenes, pero realmente no saben para qué sirven o cómo se utilizan. En este caso les voy a enseñar cómo es. Cuando nosotros tenemos un objeto cilíndrico como vendría a ser los dedos, vamos a encontrar tal vez más caras. En este caso encontramos 8. Pero a la hora de conectarlos vamos a tener que simplificar esto para poderlo conectar a las demás caras, como por ejemplo estas de acá. Es por eso que vemos estas formas tan extrañas. Estas formas tan extrañas son esos patrones que nos ayudan a conectar de manera más fácil. Un ejemplo claro es este. Tenemos aquí inicialmente 4 caras y luego la pasamos a 2 caras, pudiendo simplificar y teniendo lo mejor todo en quads. Por ejemplo, si yo quisiera pasar de 2 caras a crear una sola cara, con este patrón puedo crearlo de manera sencilla. Y si yo quisiera pasar de una sola cara a 2 creando este patrón, también puedo crearlo a 2 caras. Y asimismo incluso puedo llegar hasta la forma original, pasando de 3 a 2 y de 1 a 2 o a 3. Es una forma bastante intuitiva para generar estos patrones y conectar lo que vendría a ser nuestra topología en quads. Ahora, para los dedos vamos a seguir exactamente las mismas formas y tips que les acabé de dar, y en este caso estoy generando la forma cilíndrica del dedo. Recuerden las formas que vimos al principio. En este caso lo que hice fue generar uno de 6 aproximadamente. Aquí lo que estoy haciendo es directamente extruir un poco hacia la punta, generando ya los
los quads para organizarlos de una manera mejor. Luego de esto extruyo hacia adentro y acá empiezo ya a unir para poder rellenar esa forma cilíndrica tan característica de los dedos. Y si hace falta creamos un corte, en este caso me hacía un corte pues para mantener esa forma cilíndrica. Suavizamos un poco y aquí ya podemos empezar a extruir haciendo la forma directamente de nuestro dedo. Acá podemos añadir algunos cortes para animarlos directamente. Recuerden no perder ese loop esencial que nos va a ayudar a utilizar los patrones de simplificación. En este caso estoy utilizando este en específico para poderlo conectar directamente a la palma de la mano. Aquí lo que hago es eliminar algunas caras innecesarias, organizar un poco la topología y empezar a crear ese patrón. Acá como ven, miren que estoy utilizando también esta herramienta de extrusión, luego los uno y ya creo las caras para poderlos conectar, y de esa manera nos debería quedar básicamente en nuestra mano con los dedos, y vamos a replicar exactamente el mismo proceso para los demás dedos. Y por último aplicamos en Vertex esta opción de Smooth Vertices para que se mantengan de manera más suave y congruente con la forma inicial. Bueno chicos, espero les haya gustado el video, que este video realmente haya sido de ayuda. Este es el método que uso siempre para hacer retopología y espero que hayan podido llevarse algo nuevo si ya sabían del tema, o de hecho si no sabías, perfectamente que hayas aprendido algo nuevo. Así que sin más, espero que dejes acá tu comentario, un like, una suscripción para seguir trayendo contenido como este. Así que sin más, nos vemos hasta la próxima, bye.